compartir mesa con Ángel Luis y con Almudena y nada, aquí estamos. Encantados nosotros de tenerte. Y finalmente tenemos a la tercera interviniente, es Almudena Fernández Golfín, es licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, máster en Derecho y Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ocupado varios cargos en el Banco Santander relacionados pues, con temas de asesoramiento jurídico en el ámbito de universidades, fundaciones, sostenibilidad, entre otros, y actualmente es la gerente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo. Buenas tardes, Almudena. Te tenemos silenciada, Almudena. Buenas tardes, muchísimas gracias, Marc, muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias a Albert, presidente de CED, que nos acompaña también, creo, y a mis partners en esta presentación. Y sobre todo a los que nos acompañáis esta tarde, porque para nosotros es fundamental sensibilizar, conocer, y cuanto más se conozca y cuanto más se sensibilice, más visibilidad y más se podrá actuar en este tema que lo necesita, como vais a ver. Gracias. Gracias, Almudena. Efectivamente, esa sensibilización pasa por un mayor conocimiento de toda esta situación, porque evidentemente nosotros percibimos, ¿no?, que hay una falta quizá de oportunidades en las personas con discapacidad en materia de empleo, pero hoy en esta mesa que va a ser dinámica, en primer lugar pues realizaremos un primer análisis un poco estadístico de esas cifras para luego poder contextualizar qué papel juega allí en los centros especiales de empleo y qué supone también para la propia persona que se convierte en trabajador con discapacidad, qué derechos y obligaciones y finalmente pues un poco cuáles son los retos a futuro de los centros especiales de empleo. Así pues, en primer lugar, me gustaría preguntarle precisamente a Almudena que nos describiera un poco cuál es la situación, ¿no?, de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Cuando quieras, Almudena. Pues muchas gracias, Marc. Bueno, que en primer lugar comentaros que CONACE es la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, que los centros especiales de empleo es una herramienta de integración laboral de las personas con discapacidad, como muchísimos de los que estáis aquí ya sabéis, y queríamos daros algunas pinceladas de la situación general de la discapacidad y el empleo. Vale, según datos del informe de empleo de las personas con discapacidad de 2019 que elabora el INE, y hablo del 2019 porque todavía no han salido los del 20 que saldrán para final de año, 1.876.000 personas en edad laboral de 16 a 64 años tenían certificado de discapacidad. Esto representa un 6,2% de la población. De cada 100 personas, 6,2 tenían una discapacidad reconocida de más del 33%. Aunque el total de la población en ese rango de edad ha disminuido levemente en el periodo 2015-2019, podéis verlo en la línea gris, la proporción respecto a la misma de personas con discapacidad ha ido aumentando hasta el 5%, si bien con un matiz en 2019. Que podríamos imputar a algunas comunidades autónomas. Esa reducción se ha producido especialmente en comunidades como Madrid o Rioja, que son las que veis en tono más clarito en la presentación, que sufren bajadas de más del 5% arrastrando la media nacional. De todos modos, comunidades autónomas como Castilla y León, se han incrementado las personas con discapacidad que tienen. Estamos hablando de personas con discapacidad respecto al total de la población. Hay un dato que no se ha publicado, por eso estamos muy pendientes de 2020. ¿Qué pasará en 2020 con las personas con discapacidad? ¿Qué impacto habrá tenido en la población general? Si se habrá reducido o habrá aumentado y que a su vez qué ha podido pasar con las personas con discapacidad. Si por culpa de la pandemia, de la inmovilización de los servicios de reconocimiento de la discapacidad, se habrán reducido o no. Lo veremos y como tenemos previsto en CONACE a final de año, en el estudio que publiquemos haremos especial hincapié y revisaremos ese aspecto en detalle.
Volviendo a la población con discapacidad en edad laboral, el 56,83 son hombres y el 43,17 mujeres. Tenemos también en marcha un estudio que se publicará antes de final de año, del cual ya hemos anticipado algunas cosas, sobre el rol y la situación de las mujeres con discapacidad. Estaremos encantados y os convocaremos seguramente para su presentación en los próximos meses. La mayor parte de las personas con discapacidad se sitúan en el tramo de edad de 45 a 64 años, de hecho son más de la mitad, mientras que los menores de 25 años solo representan algo más del 5%. El grado de discapacidad mayormente reconocido se concentra entre el 33 y el 44%. Veréis en los gráficos que hay un pequeño apartado que se refiere a no consta. No consta son las personas que tienen reconocida una incapacidad laboral permanente, total o absoluta. Estas personas, la Ley General de Discapacidad las equiparaba a las personas con discapacidad de un 33%. Sin embargo, resulta de una sentencia que muchos conocéis de finales de 2018, estas personas dejaron de estar equiparadas. Aún así, gracias a Dios, en las estadísticas y aparecen todavía datos de estas personas. De todos modos, anticipamos una noticia y es que hay una iniciativa legislativa que va a recuperar esa equiparación respecto a todos. La discapacidad más representativa es la física y finalmente el nivel de estudios que se da con mayor frecuencia entre las personas con discapacidad en edad laboral es el de secundaria, la ESO. Vale. Una característica muy significativa de este colectivo con respecto a su situación laboral es de que la mayoría son inactivos, un 65,98%. ¿Qué quiere decir? Son personas con discapacidad que ni trabajan ni quieren trabajar o no pueden trabajar por la incapacidad laboral vinculada a su discapacidad y por tanto tampoco figuran como demandantes de empleo. Así hay un mayor número de personas con discapacidad inactivas de mayor edad y con mayores grados de discapacidad reconocida. Entre las personas sin discapacidad, la tasa de actividad es del 77,7%, más del doble que entre las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que realmente entre las personas sin discapacidad hay una mayor voluntad de estar activos en el mercado laboral. ¿De acuerdo? Por último, deciros un poco las actividades fundamentales en las que estas personas se concentran en servicios a edificios, actividades administrativas y oficinas, servicios sociales sin alojamiento. Esto es un poco la parte que se refiere a las actividades en las que se ocupan fundamentalmente las personas con discapacidad. Y ahora ya, un poquito para concluir, hacemos una mención sin bastante tranquilidad porque los datos que estamos utilizando para comparar no son serios. Porque el INE, como os decía, en 19 no ha publicado datos del 20 y los datos que tenemos del SEPE son del 20, con lo cual la comparativa es complicada. Sin embargo, sí podemos decir que el 10,14% del total de los contratos a personas con discapacidad que se suscribió en 2020 eran por tiempo indefinido y el 89,86% de forma temporal. ¿Vale? Estos son datos que nos daba el SEPE. Y es decir, que tienen una tasa de estabilidad más alta que el resto de la población. ¿Vale? Pero a partir se han venido equiparando poco a poco y actualmente son cuestiones similares. Para concluir, la tasa de paro, que ya la he mencionado también, casi duplica la de las personas sin discapacidad. Es decir, una de cada 4 personas sin discapacidad activa que quiere trabajar no tiene un empleo, no lo encuentra. Nuestra reflexión es que la discapacidad no puede ser por sí un factor que determine una mayor desmotivación para acceder al mercado laboral para las personas activas, ni tampoco una mayor dificultad para acceder al empleo, y ello requiere de soluciones. Muchas gracias, Almudena. Efectivamente, la estadística de 1 de cada 4 personas es demoledora. Pero, sin embargo, desde el Consejo coincidimos mucho en ese aspecto, sobre todo en el de la tasa de actividad, de esa motivación, ¿no? Que eso se traduce en ese mensaje de falta de oportunidades y que alguna cosa, pues, no como sociedad no estamos haciendo bien. En este sentido, quería preguntarle a Ángel Luis, ¿qué medidas podemos o se han adoptado frente a esta situación? ¿Qué papel juegan estos? Bueno, pues voy a compartir también pantalla. A ver, los centros especiales de empleo somos uno más de todas las medidas que hay, pero sí verdaderamente tenemos una gran responsabilidad.
Tenemos que retomarnos sobre todo a la Constitución, porque desde que se aprobó la Constitución española, concretamente el artículo 49, pues ya había un compromiso público de poder atender a las personas que en aquel tiempo, valoradas con discapacidad, y sobre todo también con una serie de creación de atenciones. Entre ellas, pues se realizó unas políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación y, ante todo, integración de las personas que tenían una discapacidad. Todo ello siempre garantizando que tuviesen también una atención específica para poder garantizar sus derechos y sobre todo también pues, poder desarrollar su integración en la sociedad que forman parte de ella. ¿Cómo se lleva a cabo ese compromiso? Con una serie de decisiones, con políticas de empleo. Los objetivos, pues intentar sobre todo integrar personas con discapacidad en el mercado ordinario, es decir, aumentar las tasas de empleo y ocupación, mejorar con ello también toda la calidad y las condiciones de trabajo y el fomento de oportunidades y con ellas también la promoción, con el objetivo de buscar apoyos en la búsqueda y obtención de un empleo y que puedan incorporarse al empleo, podríamos decir, ordinario. En aquella época, ya en los años 80, con las aprobaciones del decreto tanto el 1368 del año 85, en la que ya regula la relación de carácter especial de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, y anteriormente también el propio reglamento que regulaba los propios centros especiales de empleo, pues comienza una realidad. Sin olvidarnos que, recordando un poco la Ley General de Discapacidad, que en el artículo 37, como he dicho al principio, hay una gran responsabilidad que podemos tener con los centros especiales de empleo, pero no olvidar que tenemos que intentar siempre buscar como objetivo prioritario el empleo ordinario, intentar facilitar o ayudar a que las personas puedan también ser emprendedores, el empleo autónomo y, como no, el empleo protegido en estos centros especiales de empleo, a la cual CONACE pues, representa, y es importante especificar y explicar algunas de las características que vamos a detallar. Los centros especiales de empleo pueden tener distintas titularidades. Principalmente, el objetivo es que siempre lleven o tiendan a representar claramente una tendencia de ayuda, en el sentido de que puedan llevar a cabo un objetivo claro. En cuanto a la titularidad, siempre ha habido públicos o privados, siempre ha habido con o sin ánimo de lucro. La prioridad es que tenemos aquí una imagen muy significativa que podemos ver en el... A ver, que se ha movido un poco el anterior. La anterior imagen. Aquí. Una imagen muy simbólica, que es ese puente que une a la persona con el empleo ordinario, se puede decir con la integración social, en el cual pues, los centros especiales de empleo van a tener siempre un objetivo de intentar integrar, pero ese puente de unión es un puente de tránsito que puede pasar de un lado y también hacia otro, porque ahora explicaremos también una de las características que definen a los centros especiales de empleo. El objetivo principal va a ser una realización de una actividad productiva, siempre pensando que formamos parte del tejido empresarial, por tanto vamos a regularnos por las operaciones del mercado, va a crearse un empleo remunerado, hablamos que las personas van a tener un contrato y por tanto van a trabajar, van a tener un salario y vamos a estar pues siempre con el referente de una normativa laboral, una legislación laboral, y va siempre sobre todo fomentar un medio de inclusión para que puedan integrarse en la sociedad. Con ello, con la ayuda asistencial y técnica y podemos decir especializada de todas aquellas personas que podamos trabajar para ayudarles. La naturaleza, por tanto, es destacable que es una naturaleza empresarial, también una naturaleza asistencial, porque tiene una atención especializada, y un requisito que siempre se nos pide: los centros especiales de empleo tienen que tener al menos el 70% de toda su plantilla que formen parte del colectivo de las personas con discapacidad. El detalle anterior que hablaba de la titularidad, públicos o privados, con o sin ánimo de lucro, siempre hemos vivido de una manera con una cierta complementariedad, y siempre, hasta hace unos años,
pues la diferencia no era tan importante, porque el objetivo de las personas eran las mismas y hay una serie de características que ahora pues voy a definir. Estamos ahora en una serie de especificaciones o denominaciones como la imprescindibilidad social o la iniciativa social. CONACE está a favor de todas las tipologías de centros especiales de empleo, incluso comprendemos y demás. Lo que sí es que creemos que las personas son las mismas y deben ser todos los contextos donde se generen oportunidades sean similares. Fijaros el símil anterior del puente, luchamos por que ese puente sea cada vez real, nos da igual el tipo de puente. El objetivo es que la finalidad sea la misma, ayudar a las personas a tener un empleo, a que puedan cualificarse y formarse en el empleo, que puedan tener un empleo, pueda ser protegido u ordinario. Algunas veces cuando hablamos de empleo ordinario pensamos que el objetivo finito es ese, pero la realidad es que puede ser también totalmente retrospectiva, es decir, pueden volver. Es decir, los centros especiales de empleo, pues la diferencia de los que la iniciativa social o la iniciativa empresarial es que la responsabilidad puede ser por entidades y el objetivo es que garanticen ante todo ese empleo. Hay otra imagen muy significativa que pueden ver en la pantalla, que es la barandilla. Los centros especiales de empleo, como decíamos anteriormente, tienen ese carácter asistencial. Somos aquel medio o recurso o institución de apoyo que va a ayudar a las personas con discapacidad a poder promocionar en el empleo, si es el objetivo. Esa promoción no solo es la mejora salarial o categoría profesional, pero es una mejora también de cualificación profesional, pero también atendiendo a las características y sobre todo también a las distintas cualidades o peculiaridades que pueda tener la persona a lo largo de su vida. Esa barandilla puede ser también para poder no retroceder, sino regresar a otro tipo de empleo. Podemos promocionar el empleo ordinario y podemos regresar al empleo protegido o al empleo con apoyo. Lo que quiero decir con esto es que ese recurso asistencial es importante que lo tengamos que destacar en los centros especiales de empleo porque siempre van a ser muy importantes en este sentido. Creo que con estas características y estos detalles podemos seguir hablando en esta mesa y podemos complementar para que podamos intentar explicar con más detalle cuáles pueden ser esas características de los servicios asistenciales o los servicios específicos que pueden tener los centros especiales de empleo. Muchísimas gracias, Ángel Luis, por esa fantástica explicación sobre qué es un centro especial de empleo. Nosotros, desde el Consejo, coincidimos plenamente con ese mensaje de maximizar las oportunidades para las personas con discapacidad y que realmente pues, todos los centros especiales de empleo trabajan y realizan la misma función, que no es tan importante el quién, sino esas personas y los objetivos a cumplir. Precisamente las personas es lo que queremos girar un poquito ahora esta mesa, porque es al final por lo que trabajamos y por lo que nos movemos, ¿no? Sí, pues dejando un poquito más de lado esta parte institucional por ahora, me gustaría preguntarle a Beatriz, como experta, cuáles son las características que proveen los centros especiales de empleo en ese servicio de asistencial o medidas de apoyo para que los trabajadores con discapacidad pues, puedan llevar a cabo sus tareas. Gracias. Pues voy a comenzar por destacar que lo que caracterizan a los centros especiales de empleo no solo es ese servicio asistencial, sino que también trata de acompañar en el proceso de desarrollo de la persona que a nivel laboral va a facilitar las habilidades necesarias para desarrollar un trabajo productivo en la organización. Para que entendamos un poquito más qué es lo que ofrecemos a las personas trabajadoras de los centros especiales de empleo, os voy a pedir un favor, ¿vale? Os voy a pedir que cojáis lo que tengáis más a mano, un móvil, o el vaso, un cuaderno, cualquier cosa que tengáis que tenga un poquito de peso y que lo sujetéis por encima de vuestra cabeza mientras que yo os cuento un poco qué es lo que ofrecemos desde los centros especiales de empleo, ¿vale? ¿Todos tenemos ya la mano levantada? Vale. Bueno, pues ofrecemos un empleo de calidad, remunerado y sobre todo, y lo que justifica, es que es adaptado a las necesidades individuales de cada persona con discapacidad.
Se trata de conjugar, por un lado, ser productivos y conseguir los objetivos laborales con un aspecto más personal y de atención psicosocial que hace posible la inclusión real en todos los ámbitos. Ayudamos a superar las barreras o las dificultades que los trabajadores puedan tener en el acceso a la incorporación al puesto de trabajo, así como apoyar la permanencia y la progresión en el mismo, dotando de todo lo que sea necesario para el desarrollo profesional, personal y siempre desde una perspectiva biopsicosocial. ¿Cómo va el brazo? ¿Molesta? Bueno, pues vamos a seguirlo manteniendo ahí, ¿vale? Por lo tanto, si algo caracteriza a los centros especiales de empleo es que llevan en el ADN de la cultura empresarial el realizar un trabajo humanizado con la persona como centro de todas las decisiones, con una metodología de gestión flexible que trata de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que trabajan en él, estudiando de manera muy personalizada cada una de ellas. Ahora os vamos a compartir dos testimonios de dos trabajadores que explican con sus propias palabras lo que ha supuesto trabajar en el Centro Especial de Empleo de Alares Social. Pues para mí incorporarme al área social ha supuesto establecer una rutina de trabajo, aprender una serie de pautas para trabajar, conocer a una gran cantidad de personas maravillosas que se esfuerzan mucho y ya está, y madrugar también. Pues mi día a día cambia un poco dependiendo de los procesos que haya. En concreto, normalmente me dedico a tareas administrativas, pero en función del proceso que haya me adapto a lo que se necesite. Sí, en el caso de que tuviese que buscar un nuevo trabajo, gracias a lo que he observado de mis compañeras haciendo entrevistas y sobre el conocimiento que he adquirido de una empresa, podría utilizarlo como apoyo para conseguir un trabajo. Mi nombre es Maite Montero Márquez. Yo estoy aquí porque tengo una discapacidad, tengo 37 años. Mi discapacidad es por enfermedad. Mi enfermedad es cáncer. Empecé con 28 años y cuando me quise dar cuenta, pues mira, me veo con cierta edad y me ha costado mucho trabajo llegar a estar aquí. Pues para mí fue, vamos, una alegría, casi ni me lo creía. ¿Sabes? Eso de llevar tanto tiempo parada y además estar todavía en tratamiento con mi enfermedad, no pensaba que me iban a llamar nunca, puesto que es muy difícil, ¿no? Que pensando en que estás enferma, un currículum totalmente obsoleto, un currículum que llevaba, además de los años que he estado con la enfermedad, parada, los años que he estado trabajando en una misma empresa en la que el currículum no ha ido avanzando, ni has tenido más formación, ni ha crecido. Entonces, pues cuando me llamaron desde Alares, me quedé muy sorprendida, vamos, no me lo creía. Yo hablaba con la persona que me llamó de Recursos Humanos y totalmente alegre, totalmente, yo pensaba, habrán pensado que estoy loca, pero vamos, que muy bien, muy contenta, muy grata y vine con toda la energía y con toda la alegría del mundo a hacer la entrevista.
Bueno, pues Maite y Ricardo son dos personas muy comprometidas, donde os aseguro que hay más talento, habilidades y motivación que discapacidad y que no hay barreras que no puedan superar. Y pese a eso, hoy por hoy, solo han tenido opción en el mercado protegido. Los centros especiales de empleo conforman el pilar más importante de la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral y por ello se convierten en el motor que lidera el cambio social en el ámbito de la discapacidad que la sociedad en general necesita. Venga, vamos con el brazo que supongo que ya pesa un poco, ¿verdad? Muchos lo habréis apoyado, unos lo habréis bajado, Almudena, que te veo, otros habréis mantenido varias alturas. Pues si suponemos que cada una de esas alturas representa el grado de afectación de la discapacidad, los centros especiales de empleo lo que hacen es ayudar a soportar el peso de la discapacidad de cada una de las personas, dependiendo de su altura y con el objetivo de mantener el brazo de todos al mismo nivel. De tal manera que unos recibirán más apoyos a través de programas y servicios específicos de atención y otros lo recibirán en menos intensidad. La normativa al respecto es muy clara y diferencia entre discapacidades más afectadas por tipo de grado, identificando discapacidades severas, físicas y sensoriales a partir del 65% y a partir del 33% las personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o con discapacidad intelectual. Y exigen una atención específica a través de las unidades de apoyo para ese grupo. Pero la realidad de los centros especiales de empleo es que tenemos que luchar y tenemos que valorar que las personas, igual que no hay dos personas iguales, tampoco existen dos personas con el mismo tipo y grado de discapacidad que vivan su discapacidad de la misma manera. Os lo voy a poner con un ejemplo muy gráfico que tenemos en nuestro centro especial de empleo. Tenemos a dos personas con movilidad reducida que utilizan silla de ruedas, con el mismo tipo, grado, mismo género, misma edad, similar formación. Uno es entrenador de baloncesto y el otro necesita ayuda de una segunda persona para venir al trabajo. Por lo tanto, el nivel de atención y la prestación de los servicios no puede ir en función de un certificado de discapacidad, de un papel en el que nos diga el tipo y el grado, sino que es función de los centros especiales de empleo el baremar ese grado de apoyo a cada persona independientemente de ese certificado y hacerlo de tal manera que los apoyos no se queden cortos y que tampoco creen dependencia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos a través de los servicios de ajuste personal y social. Como nos decía Ángel Luis, los centros especiales de empleo son empresas como otras cualquiera, con dos características, que su plantilla está compuesta por el 70% de personas con discapacidad como mínimo, y la otra es la obligación de esos servicios de ajuste que se definen en la normativa, como los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultural, deportivos, que procuren al trabajador con discapacidad una mayor rehabilitación y mejor adaptación a su relación social. Así lo define la normativa. Estos servicios de ajuste en un inicio estaban concebidos para que la persona con discapacidad superara esas dificultades de acceso en el entorno laboral que debía integrarle. Pero si atendemos ahora a este modelo social actual, los servicios de ajuste y las unidades de apoyo son esos instrumentos para llevar a cabo los ajustes necesarios que amoldan lo que es el entorno, que diseñan los modelos de gestión para facilitar y eliminar las barreras consiguiendo no la integración, sino que sí una inclusión real de las personas con discapacidad. Las unidades de apoyo están reguladas por decreto, es decir, por normativa, y lo que hacen es dotar de conocimiento y de las herramientas necesarias que necesiten las personas con discapacidad para que facilite el paso al mercado ordinario de aquellas personas que así lo decidan. No olvidemos que el derecho a la libre elección de empleo. Estas unidades de apoyo atienden personalmente para detectar posibles deterioros evolutivos. En base a ello, diseñan unos programas de apoyo individualizados, desarrolla cuantos programas de formación e itinerarios de inserción sean necesarios para fomentar esa autonomía y ese desarrollo personal y profesional que se necesita. Está compuesto por un equipo multidisciplinar donde hay técnicos y monitores con formación específica y que tienen una función transversal en todas las áreas de la organización. Crean una metodología de atención personal que está presente en todas las fases desde lo que es el propio reclutamiento, la selección, la incorporación, el onboarding, la formación, el desarrollo y de lo que se encarga es de asegurar que se cumplen todos los principios de equidad, de adaptación de puestos, de persona y que facilita y vela por la accesibilidad y creando entornos inclusivos no solo para las personas que trabajan, sino para las que puedan incorporarse.
Como vemos, pues es una obligación normativa la de los centros especiales de empleo generar bienestar físico, emocional, facilitar el día a día y atendiendo con servicios específicos las necesidades de ese día a día en el ámbito laboral, pero también otros más personales como son el familiar, el social, el del ocio. Es decir, que hay unos servicios que complementan estos programas individualizados y que forman parte de esos programas que, por ejemplo, en el área social son servicios especializados de rehabilitación y terapéuticos, como son psicología y fisioterapia, ayuda a domicilio ante situaciones de convalecencia, realizamos en el nombre de los trabajadores gestiones administrativas, les dotamos de teleasistencia o teleprotección en aquellas situaciones en las que se puede ser más vulnerable, asesoramiento médico, videoconsulta, asesoramiento psicológico, legal, social, trámites de educación, vivienda, es decir, bueno, programas de, por supuesto, de iniciativas culturales y deporte inclusivo, servicios específicos de atención y prevención para víctimas de violencia de género. Como veis, es un amplio catálogo de servicios personalizados que se adaptan a cada trabajador en relación a sus circunstancias. Y para terminar, simplemente remarcar que todas estas actuaciones que se realizan en los centros especiales de empleo en este marco de servicios de ajuste y unidad de apoyo son rigurosamente auditadas anualmente en las memorias de las mismas que se remiten a los registros de centro especial de empleo de cada comunidad autónoma donde son calificados y supone un requisito indispensable para el mantenimiento de la calificación como centro especial de empleo, así como para tener acceso a las posibles ayudas a las que puedan optar los centros especiales de empleo. Gracias, Beatriz. No sé si mucha gente ha hecho un poco de trampa con el tema del brazo, pero lo que sí que estoy seguro es la fantástica labor que lleváis a cabo en Alares y todos los centros especiales de empleo en esa palanca fundamental como es la personalización, ¿no?, en el puesto de trabajo para personas con discapacidad tan necesaria. Y por supuesto también no puedo evitar felicitaros por esos dos grandes profesionales, entre otros muchos que debéis contar. Muy bien. Antes de continuar, quisiera simplemente decir a los espectadores que cualquier duda, cualquier comentario, que nos lo hagáis llegar por el chat y en función del tiempo como vayamos, intentaremos resolverlo a final de esta jornada. Hablaba Beatriz del tema de este aspecto particular de los centros especiales de empleo, de alguna forma, ¿no?, pues personalizar o adaptar o proveer de los medios necesarios para ese desarrollo de las labores laborales. Sin embargo, me gustaría que Almudena nos explicara, aparte de esa personalización, si como trabajador, porque al final, como decíamos, realizan una actividad productiva, si tienen los mismos derechos y obligaciones que los otros trabajadores, ¿hay alguna diferencia? Por favor, Almudena, si es tan amable. Ya está, perfecto. Yo y el micrófono no somos grandes amigos, perdonadme. Quería, en primer lugar, decirte efectivamente, Marc, que los trabajadores de los centros especiales de empleo tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores de cualquier otra empresa o lo que llamamos el mercado laboral ordinario. En primer lugar, sin embargo, hay que decir que el Estatuto de los Trabajadores reconoce que la relación laboral que se establece entre un trabajador con discapacidad y un centro especial de empleo tiene la consideración de relación laboral de carácter especial, igual que la tienen las de los directivos que tienen un estatuto jurídico específico, pues así lo tienen los trabajadores con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo. Esto tiene dos características, una de ellas se refiere a la persona con discapacidad y al empleador, es decir, el centro especial de empleo, pero porque además, frente a otras relaciones laborales, existe una prestación adicional que desarrolla el centro especial de empleo respecto a ese trabajador y respecto a la sociedad en general, respecto al trabajador, porque le provee unos servicios de ajuste personal y social que nos ha explicado perfectamente Beatriz, y por otro lado porque tiene un compromiso con la sociedad que es el lograr la máxima labor integradora de las personas con discapacidad en su conjunto. Esta relación laboral especial está regulada en el Real Decreto 1368/85, que alguien ha preguntado antes sobre las unidades de apoyo, por eso lo citamos, por el que se regula la relación laboral de carácter especial.
En este Real Decreto se regulan las obligaciones y algunas características y peculiaridades específicas. Luego comentaremos cómo se realiza la contratación de las personas con discapacidad y qué requisitos tienen para poder trabajar en un centro especial de empleo. Pero sí que hay que mencionar que podrán concertar contratos laborales por sí mismos las personas que tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil, que como sabéis ha tenido una reforma recientemente, o las que, aun teniendo capacidad de obrar limitada, hubieran obtenido la correspondiente autorización expresa o tácita de quien ostentara su representación legal. Pero la discapacidad no determina una reducción de derechos, sino que todos los trabajadores, como os venía diciendo, tienen los mismos derechos que cualquier trabajador en la empresa ordinaria. Los contratos que concierten con los centros especiales de empleo deberán ajustarse a cualquiera de las modalidades de contrato previstas en la legislación laboral, si bien en algunos casos con ciertas peculiaridades, como puede ser el caso del contrato de formación y aprendizaje, cuya duración máxima puede ampliarse previo informe favorable del equipo multiprofesional, cuando, debido al grado de discapacidad y demás circunstancias personales y profesionales del trabajador, éste no hubiera alcanzado el nivel de conocimientos necesario para desempeñar el puesto de trabajo, sin que en ningún caso ese contrato de aprendizaje pueda ser de 4 años. Los contenidos formativos deben de ser informados por el equipo multiprofesional y el tiempo dedicado a la formación teórica podrá alcanzar un límite máximo de 2/3 y no se requerirá fijación del límite de tiempo cuando se trate de una discapacidad psíquica cuyo grado de discapacidad no le permita realizar esa formación teórica. También existen algunas peculiaridades respecto al trabajo a distancia, pero vamos, no vamos a entrar demasiado en ella porque todo esto requeriría una jornada en sí misma. En cuanto a la duración, aquí sí hay una peculiaridad específica, es decir, que se puede pactar un periodo de adaptación al trabajo que tendrá la consideración de periodo de prueba y que su duración no podrá exceder 6 meses de nuevo con la participación del equipo multiprofesional. Aquí hago un paréntesis. El equipo multiprofesional es una cosa o es una figura que viene regulada en varias normas antiguas, pero en la práctica, nos lo pueden confirmar Ángel Luis y Beatriz, apenas existen o esa figura no se recurre a ella o no existe. En ocasiones el servicio de empleo autonómico suple las veces, pero realmente no están operativos las comunidades autónomas. Está prohibida la realización de horas extraordinarias, salvo las necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios. Aquí hacer paréntesis, horas extraordinarias siempre y cuando recordemos que existe una jornada anual en el convenio colectivo y que se pueden realizar ajustes sobre la jornada, pero nunca horas extraordinarias. El trabajo que realice el trabajador en el centro especial de empleo debe ser productivo, como nos ha dicho antes Ángel Luis y ha recalcado también Beatriz, y remunerado y adecuado a las características del trabajador, es decir, para que favorezca su adaptación personal y facilitar en su caso su posterior tránsito o integración en el mercado laboral ordinario. Existe una figura que son los contratos de bajo rendimiento, que apenas se recurre a los mismos, pero que permiten a aquellos trabajadores hacer una jornada completa, pero cuyo rendimiento es inferior o está determinado por el equipo multiprofesional como inferior hasta en un 25% al habitual, y estos trabajadores pueden percibir un salario un 25% inferior. Efectivamente, esto no se ven muchos y de nuevo con la falta de equipos multiprofesionales no es lo habitual. Es lo que marca la norma y mi obligación era comentarlo porque alguien ha hecho un comentario que no estemos de acuerdo. Efectivamente, no parece una medida de las mejores de cara al trabajador con discapacidad. Se permiten incentivos para estimular el rendimiento del trabajador, pero siempre y cuando no supongan un daño para su salud o un riesgo físico. También el trabajador se puede, previo aviso, ausentarse del puesto de trabajo para asistir a tratamientos rehabilitadores médico-funcionales y para participar en acciones de orientación, formación, readaptación, que no podrán exceder de 10 días en un semestre, y las causas de extinción de los contratos son las habituales y las generales. Si bien tienen ciertas especificidades, una es la ineptitud del trabajador, siempre y cuando fuera conocida y sobrevenida con posterioridad a su incorporación en la empresa y nunca después de
de haber finalizado el periodo de prácticas o de adaptación. Y luego, por otro lado, respecto a la adaptación del trabajador al puesto, es necesario o es conveniente que mencionemos, que es muy interesante, que se regula un sistema por el cual la empresa o la entidad en la que presta sus servicios el trabajador tiene que hacer todo lo posible para que el trabajador pueda adaptarse a las modificaciones técnicas que no sé lo que ha pasado, pero bueno. En definitiva, el contrato queda en suspenso y por ejemplo, por 3 meses para que el trabajador pueda adaptarse a esas nuevas modificaciones. Por otro lado, existe una norma convencional y es preciso mencionar que hay un convenio colectivo que rige en todo el Estado y que también es de aplicación a los trabajadores con discapacidad. Insisto en que en materia laboral es bastante extenso y bastante amplio y que podría tener un trato... Ups, creo que tenemos un troll. No lo sé. Sí, lo podemos expulsar de la reunión, creo. Bueno, pues yo ya por mi parte creo que en materia laboral queda mucho de sí, podemos hablar otro día largo y tendido sobre ello. Disculpad, es que estoy mirando y está todo el mundo silenciado y no lo encuentro. Es un troll. Bueno, en todo caso, agradecemos pues, que todo el mundo esté silenciado para poder desarrollar. A mí me aparece en la pantalla del iPad y pone Salmaite o algo así. O sea, es como un participante más. Yo no sé si esto... Sí, pero lo podemos expulsar. Se puede expulsar porque, claro, ellos desactivan el micro. El que sea está desactivando el micro y hablando. Entonces, si lo podemos expulsar de la reunión, se acabaría el problema. Yo no lo sé, porque en informática, en estas cosas tan modernas, la verdad es que llega un momento que me pierdo. Bueno, si os parece, a ver si lo podemos solucionar y continuamos adelante. A mí me gustaría destacar, no a nivel tan técnico como nos ha explicado Almudena, que este modelo de empleo con trabajadores, con todos los derechos laborales, hay algunos países europeos que no lo tienen así, que hay otras figuras en los cuales los trabajadores, las personas con discapacidad no son consideradas trabajadores a todos los efectos. Y eso tiene muchas implicaciones. El tema de cotización, el tema pues, de todos los derechos que por ser trabajador, pues cualquier persona con discapacidad debe disfrutar. Y esos son unos hechos más característicos y que nos diferencia también al modelo español de otros europeos, ¿no? Así pues, a mí me gustaría ahora también preguntarle a Ángel Luis, ¿no? Por si algún oyente pues, está con discapacidad, se está planteando, pues oye, pues me gustaría poder participar o entrar a trabajar en algún centro especial de empleo. ¿Cuáles serían pues, los requisitos, ¿no? que esa persona debería hacer para poder entrar en ese centro especial de empleo, Ángel Luis? Pues principalmente los centros especiales de empleo, gracias un poco a la evolución que ha tenido en lo que es la organización, pues han basado que, aunque lo importante es generar oportunidades de empleo, sí han hecho un gran esfuerzo para poder crear los departamentos de orientación y formación o aquellos equipos que tienen distintas denominaciones, pero que tienen siempre una funcionalidad importante para dar cobertura técnica y asistencial a lo que se entiende con las bolsas de empleo. Es decir, para poder formar parte de un centro especial de empleo hay que cumplir unos requisitos, principalmente que puedas entrar dentro de esa bolsa o ese conjunto de personas candidatas o personas o hombres y mujeres que puedan tener el día de mañana, que puede ser en una temporalidad próxima un empleo. Entonces, uno de los requisitos indispensables es que tengan un certificado de discapacidad que al menos el 33%. Ese 33% evidentemente habrá sido otorgado por los centros base, que se basan generalmente en el Real Decreto
con esa valoración que tienen del grado de la discapacidad, es decir, el reconocimiento y la declaración de grado de discapacidad basándose en el Real Decreto 1971/1999, que otorga una serie de puntuaciones y una serie de denominaciones para poder obtener el porcentaje mínimo para llevar a cabo esa valoración del centro base. A su vez, aparte del porcentaje, la tipología. Es una tipología física, intelectual, mental, sensorial visual, sensorial auditiva, etc., ¿no? Por otra parte, es muy importante también que las personas sean demandantes de empleo o requieran una mejora de empleo, es decir, tengan que estar inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo de las determinadas comunidades autónomas donde ellos estén, en este caso, viviendo o estén empadronados. Y por otro lado, es importante también que, aunque la normativa siempre nos ha destacado que para formar parte de un centro especial de empleo, y la hemos destacado en la intervención anterior, la función que tenían que tener los equipos multiprofesionales, en realidad pues no es así. Lo que requiere es que una persona entra dentro de la bolsa de empleo, es valorada, diagnosticada, diseñada su perfil profesional para poder formar parte de un itinerario que puede determinar el empleo, pero como decía anteriormente, la orientación es importante, pero también la formación. Los centros especiales de empleo están creando un gran esfuerzo para formar a las personas que posiblemente ocupen plazas en los puestos que ya están diseñados o también puestos que puedan ser diseñados a la carta de las necesidades que puede tener el empleo. Hay algunos requisitos también indispensables que han cambiado, también detalló la intervención Almudena, que antes no era solo requisito ser persona con discapacidad con certificado, sino que también había personas que tenían una incapacidad permanente total o incluso hace unos años absoluta, formaban parte también de los centros especiales de empleo porque se les otorgaba un 33% por ley. Eso, como hemos dicho, fue modificado por una sentencia, está en trámite ahora de modificarse también la normativa y en un futuro pues formarán parte también de las plantillas. Destacar, una vez que formen parte de un centro especial de empleo, ya son candidatos para que formen parte de los puestos de trabajo. El Centro Especial de Empleo no termina su trabajo solo en conseguir el empleo, hace una labor de ajuste y adaptación, los programas de ajustes personales, y una labor primordial, muy importante, que es el seguimiento. Ese seguimiento que es totalmente pleno durante todo el trayecto para mejorar tanto personalmente como profesionalmente a los trabajadores. Esos requisitos se deben cumplir para cumplir principalmente ese 70% y sobre todo que las plantillas puedan cumplir también las obligaciones que tienen como entidades y sus propias autonomías les exigen en la clasificación o catalogación como centro especial. Y a colación de lo que comentabas, Ángel Luis, ¿nos podrías poner algunos ejemplos de actividades concretas que lleven esos centros especiales de empleo a cabo? Sí, es verdad que vamos a hacer una síntesis. No quiere decir que podamos generalizar este gráfico para toda la realidad que tienen los centros especiales de empleo, pero sí es verdad que tendríamos que decidir para poder otorgar o describir un ejemplo que nos pueda llevar a cabo pues, una idea, ¿no? Generalmente los centros especiales de empleo están especializados en lo que se entiende en Facility Service, que son servicios para otras empresas. Destaca la labor importante de servicios de limpieza, jardinería o servicios auxiliares. Algunos ejemplos que podríamos denominar de servicios auxiliares, pues recepciones, conserjerías, controles de acceso, mantenimientos de instalaciones, servicios específicos de administración como correo interno, etc. Hay algunos otros también especializados en servicios de marketing, que es el mailing, loyalty, como para llevar a cabo pues, la base de datos, labores de e-commerce, etcétera, etcétera. Muchos otros también están especializados en temas específicos de logística o incluso ejemplos de lavandería. Algunos ejemplos más específicos podríamos hablar de logística en almacenes, distribución de físicos. Otros están especializados en catering, hostelería, gasolineras, reciclaje. Muchos otros están trabajando también como un servicio de outsourcing a la industria. Claramente, como el mercado va marcando un poco
la actividad que van llevando a cabo esos centros especiales de empleo y en función de las necesidades de ese mercado, un mercado directo con el cliente, un mercado que puede ser subcontratado por otras empresas. Entonces, el servicio de outsourcing es un ejemplo importante, como puede ser la carga y descarga, en naves propias, en procesos auxiliares, en procesos principales. Aquí está lo que se denomina todas aquellas labores, instalaciones, por ejemplo, de cableado electrónico, montaje, ensamblado, claramente, y la industria que depende. Hay que decir también que los servicios o las actividades van a depender mucho de dónde están ubicados. La geografía, es decir, dónde están ubicados, que va a depender mucho de esa empresa o ese tejido empresarial donde se desarrollan las determinadas actividades. Por último, también hay algunos otros centros pues, que se dedican sobre todo a la compra y producción de productos o actividades propias. Claro ejemplo de que son ejemplos de envases, cajas, vestuario laboral, cableado. Muchos de ellos como actividad complementaria para empresas, pero también con el objetivo de ayudar también al cumplimiento de las medidas alternativas que intentan pues, complementar una actividad que lleva a cabo pues, el objetivo principal de dar trabajo a personas con discapacidad, pero también que sean actividades que tengan rentabilidad y que sean viables. El objetivo, como decimos al principio, en Centro Especial de Empleo debe ser una empresa, por tanto debe ser viable para garantizar esos puestos de trabajo y no olvidar también su carácter específico de esa asistencialidad. Con ello quiero destacar que es muy importante que un centro especial de empleo sea socialmente responsable, pero también sea empresarialmente competitivo, porque tiene que ser una realidad lógica, real y evidentemente como empresa debe ser algo que esté en total eficiencia en las características que puede tener el mercado. Muchas gracias, Ángel Luis. Efectivamente, estaba pensando ahora precisamente, ¿no? en esa viabilidad, ¿no? de la actividad productiva que lógicamente se debe compaginar pues, con esa prestación de servicios de apoyo y adaptación para las personas con discapacidad. Y por eso me quería dirigir ahora a Beatriz y preguntarle, ¿realmente los centros especiales de empleo en el mercado pueden competir en igualdad de condiciones? Bueno, la propia definición de centro especial de empleo ya indica que son aquellos cuyo objetivo principal es la de realizar una actividad productiva de bienes y servicios participando de las operaciones del mercado. Es decir, que tiene que competir y prestar servicios y productos con la misma calidad que lo hace la empresa ordinaria. Y nos encontramos muchas veces incluso con la necesidad de tener que superar las expectativas solo por el hecho de tener una plantilla en su mayoría de personas con discapacidad. Estaba escuchando a Almudena al inicio cuando nos presentaba los datos y yo estaba pensando en todos los avances que hemos estado viviendo en estos años últimos a nivel normativo, a nivel cultural, cómo incluso forma parte de la Agenda 2030 y sus ODS en la equidad y en el acceso al mercado laboral, o cómo la diversidad se ha convertido en sinónimo de innovación y de competitividad empresarial y que todo eso ha potenciado la visibilización de la discapacidad. Tanto es así que mis hijas, por ejemplo, cuando quieren ver la televisión en Netflix, eligen películas que están protagonizadas por personas con discapacidad que superan barreras y que consiguen tener una vida normalizada. Series que además tienen éxito, pues como Atípico, que es un adolescente con un trastorno del espectro autista que estudia, que trabaja, que tiene novia, es decir, lo más normalizado posible. Pero aún así tenemos esos datos que nos presentaba Almudena sobre la situación de las personas con discapacidad en España y su dificultad para acceder al mercado de trabajo. Y es que es una realidad que las personas con discapacidad encuentran mayores obstáculos para encontrar empleo y que esta situación la arrastramos históricamente y nos muestra que la inserción de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria es limitada y que no alcanza los niveles que permiten esa estabilidad y normalización que las personas con discapacidad tienen derecho. Pero también es una realidad que donde mayor número de personas con discapacidad trabaja es en los centros especiales de empleo y por lo tanto estos necesitan recibir ese impulso de la administración que compense esa desventaja competitiva que puedan tener en su actividad económica y que les aporte esa seguridad jurídica y esa estabilidad financiera para que sean proyectos a largo plazo.
Por todas estas razones, el fomento del empleo de las personas con discapacidad es uno de los objetivos ineludibles para el Estado, y lo que hacen es legislar y crear fórmulas que incentiven esa contratación. Estas fórmulas son reguladas y basadas en las normativas internacionales ratificadas por España, la regulación europea y a nuestro propio ordenamiento, como mecanismo de integración y fomento de su dignidad personal y social. A nivel internacional, un hito el 2006 con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se establece el derecho de las personas con discapacidad a trabajar y ganarse la vida en igualdad de condiciones que los demás, un trabajo libremente elegido en un entorno que sea abierto, inclusivo y accesible. La Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales en el año 2000, con la mención expresa a la prohibición de cualquier tipo de discriminación. La Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020, con su compromiso renovado de una Europa sin barreras para aumentar ese número de personas con discapacidad en el empleo ordinario y apoyar a los Estados con cualquier política de integración laboral que mejore la accesibilidad de los lugares de trabajo, cualquier estructura de apoyo y formación en la colocación profesional, etc. Y como nos adelantaba Ángel Luis, pues ya desde la Constitución del 78 se establecen medidas de promoción e incentivación a la contratación de las personas con discapacidad. Compensaciones económicas, subvenciones, ayudas al mantenimiento y a la creación de empleo de las personas con discapacidad, incluso pues, la reserva de la contratación pública a favor de los centros especiales de empleo en la ley de contrato del sector público. Nos vamos a centrar en lo que es la antigua LISMI de 1982 y la actual Ley General de Discapacidad, que en su artículo 42 recoge las medidas de obligado cumplimiento en el ámbito del empleo ordinario y establece como medida discriminatoria, positiva para las personas con discapacidad, que las empresas públicas o privadas con más de 50 personas en plantilla están obligadas al menos a que el 2% de ellas sean personas con discapacidad. Esta medida lo que hace es que convierte a los centros especiales de empleo en un recurso esencial para aquellas empresas que, al no poder cumplir con la cuota de reserva para personas con discapacidad, pues recurren a las denominadas llamadas medidas alternativas. Voy a explicar lo que son las medidas alternativas y el proceso de excepcionalidad muy, muy resumidamente, y es básicamente que ante las posibles dificultades que se encuentran las empresas en la aplicación de la cuota del 2%, ha ocasionado que se regule la llamada excepcionalidad, que lo que permite es que a esas empresas obligadas a la reserva, reuniendo unos requisitos y, por supuesto, previa autorización de la Administración, opten por aplicar las medidas alternativas reguladas en la legislación. ¿Qué medidas alternativas son? Pues establecer un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo para el suministro de bienes o servicios, siempre ajenos y accesorios a su actividad, a la actividad normal de su empresa. También se pueden realizar donaciones o acciones de patrocinio de carácter monetario a una asociación o fundación, por supuesto, de utilidad pública y cuyo objeto social sea, entre otros, pues formar, insertar o crear empleo para personas con discapacidad. Y, por último, pues constituir un enclave laboral previa suscripción al contrato. Los motivos por los que la empresa puede solicitar esta excepcionalidad son dos y muy claros. El primero, si no estás creando empleo y en los últimos 12 meses no has creado empleo, pues podrás acreditar dificultades de carácter productivo, organizativo, técnico o económico para incorporar personas con discapacidad. Y la segunda es pues, por la inexistencia de perfiles con discapacidad previamente solicitados a los servicios públicos de empleo. Las cantidades, pues para cada uno de los trabajadores con discapacidad que se dejen de contratar, hay una serie de cantidad que se debe cumplir. Y es, en los casos de contratar con un centro especial de empleo, el importe deberá ser al menos de 3 veces el indicador público, el IPREM, por cada trabajador dejado de contratar. En Cataluña, según su normativa, es el IPREM por 14 pagas, en el resto de España, por criterio técnico, 12 pagas. En el caso de las donaciones, pues deberán corresponder a 1,5 del IPREM anual por cada trabajador dejado de contratar. ¿Dónde se solicita? Pues en la comunidad autónoma donde se ubique la entidad. En el supuesto de que exista un centro de trabajo que esté en más de una comunidad autónoma, pues la competencia va a ser, corresponderá al SEPE, al Servicio de Empleo Estatal, salvo si el 85% de la plantilla se concentra en el ámbito de un territorio de una comunidad autónoma. En ese caso será esta la que tenga la competencia para resolver.
Y resumiendo un poquito cómo será el proceso, pues se solicita el certificado de excepcionalidad acompañado del motivo, los certificados o informes emitidos por los servicios de empleo de no haber encontrado candidatos, o el documento con una declaración responsable que alegue las causas técnicas, productivas o administrativas por las que no se han contratado. La administración competente tarda en resolver aproximadamente 2 meses desde la fecha de la solicitud y se entiende como el silencio como positivo. Una vez obtenido este resultado, ya sea por silencio administrativo o expreso, en el plazo de 3 meses hay que comunicar las medidas alternativas a las que se acoge la empresa a través de un formulario con todos los datos de medida alternativa, centros especiales de empleo, fundaciones en el caso de donaciones y demás. Anualmente se debe justificar ante la autoridad competente mediante una memoria o justificación sobre la facturación de lo correspondiente a la medida alternativa, y esta declaración de excepcionalidad tiene una validez de 3 años desde la resolución, transcurrido el plazo, y luego pues las empresas deberán volver a solicitar la declaración en el caso de persistir la obligación. Entiendo en que todo esto os puede surgir alguna duda en relación al cálculo de la plantilla, la tramitación de la excepcionalidad, por lo que, y bueno, pues pueden surgir dudas. Os podemos facilitar nuestro contacto para que, bueno, pues que consultéis todo lo que necesitéis. Y ya por último, ¿qué ocurre si estoy incumpliendo? Pues las consecuencias del incumplimiento de la ley pues implican multas que pueden ser leves, graves o muy graves, que oscilan desde los 300 euros a los 6.000 para las más leves y entre los 6.000 y el millón para las más graves. Y también conlleva otro tipo de sanciones, como es la imposibilidad de contratar con la administración pública, la pérdida de las bonificaciones en materia laboral, imposibilidad de recibir ayudas o subsidios de la administración, sanciones hasta de 6.000 euros anuales por persona dejada de contratar o ausencia de medidas alternativas. Y ya para finalizar, simplemente decir que aunque se facturen con centros especiales de empleo, si no se dispone de este certificado de excepcionalidad donde se especifica la autorización de la medida alternativa, pues no se estará cumpliendo con la Ley General de Discapacidad. Muchísimas gracias, Beatriz. Efectivamente, ese papel en las medidas alternativas es pues todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Bueno, hemos llegado ya a un punto especial de empleo por la gran mayoría de la sociedad civil es desconocido, y cuáles son pues, los beneficios, las particularidades para ese trabajador con discapacidad, ¿no? Una vez definidos estos, creo que ha llegado el momento para pasar al segundo gran bloque, que es el relativo a cuál es la situación actual de esos centros especiales de empleo en España. Y para ello nos vamos a dirigir a nuestra especialista en estadísticas, como hemos visto al principio, que es Almudena, a ver si nos puede proveer pues, de algunos datos de esos centros especiales de empleo en nuestro territorio. Pues Marc, muchísimas gracias y os cuento un poquito de los centros especiales de empleo. Como veis aquí, ¿os acordáis de esta primera presentación? Bueno, pues los centros especiales de empleo dan trabajo a 1 de cada 5 personas ocupadas, ¿vale? Estos son datos de 2019. Para que tengáis un poquito más de la visión de lo que hay. Aquí analizamos cómo han ido evolucionando y ya con datos de 2020 veréis que sí tenemos datos en lo que se refiere a centros especiales de empleo, porque el anterior venía del análisis del SEPE y queríamos tener comparar datos comparables del 19 todos. Aquí en el 2020 veis que sí que han crecido el número de centros especiales de empleo. El número es esta rayita negra que veis en la parte superior de la pantalla. Han alcanzado la cifra de 2.220, pero lamentablemente en 2020 algo ha ocurrido y hemos perdido puestos de trabajo para 5.000 trabajadores. En el gráfico vais a ver que la parte rojita oscura se corresponde a lo que llamamos o que hemos calificado discapacidades severas. No quiere decir que reciban ni más ni menos unos y otros. Los trabajadores en rosa son los que tienen discapacidades no severas, porque tanto unos como los otros requieren y reciben
los servicios de ajuste personal y social que les presta el Centro Especial de Empleo. Bueno, pues estos trabajadores que están en rojo y en rosa representan el 86% de las plantillas, pues los 15.555 son trabajadores sin discapacidad. Con ello se supera ampliamente el mínimo del 70% que exigía la norma tener en los centros especiales de empleo, pues se alcanza el 86%. También en este cuadro os dejo los porcentajes que representan unos y otros, porque muchas veces dicen que cuántas personas con discapacidad o qué discapacidades severas ocupan los centros especiales de empleo. Pues la asignación de los trabajos que se da a cada trabajador depende también un poco del grado de discapacidad. El 46% de los trabajadores serán trabajadores con discapacidades físicas o sensoriales superiores al 65% e intelectuales o psíquicas, y al cierre del ejercicio el 60,75% de estos trabajadores tenía un contrato indefinido. De todos, ahora ya me refiero tanto a los de una tipología como a los del otro, y el 39,25% uno o varios contratos temporales. Como os decía antes, el dato de la temporalidad y la estabilidad en el empleo es un dato que tenemos que no disponemos de datos comparables, con lo cual es difícil de hacerlo, pero sí que estos datos de cuántos de un tipo de contratos y de otros había, sí lo tenemos. Respecto a las comunidades autónomas, veis que los centros especiales de empleo están situados en todas las comunidades autónomas. Destacan, eso sí, por un mayor número de centros Andalucía, Castilla y León, Madrid, Cataluña y Extremadura, y en cambio a la inversa, Navarra y Cantabria tienen un menor número de centros especiales de empleo. Tened en cuenta que aunque pertenezcan a un único grupo, estamos hablando de centros especiales de empleo individuales, independientemente que todos pertenezcan o no al grupo. A continuación, aquí veis el tamaño medio de las plantillas. Los centros especiales de empleo con mayor tamaño de plantillas se sitúan en País Vasco. Recordad que la anterioridad positiva es muy pequeño, y como en el País Vasco los trabajadores se concentran en determinados centros especiales de empleo de iniciativa social que hemos identificado en esas comunidades autónomas. En cambio, es reseñable los casos de Extremadura y Castilla y León y La Rioja, en los que la plantilla media es de 20. ¿Qué quiere decir? Que son pequeñas organizaciones, y si encima, como ocurre tanto en Castilla y León como en Extremadura, hay un gran número de centros, es que estamos hablando de muchas pequeñas y medianas empresas u organizaciones de pequeño tamaño que están haciendo una labor social muy a nivel local muy importante. Ya para terminar, no quería dejar de concluir sin una referencia a la iniciativa que subyace a la creación de los centros especiales de empleo. Ángel Luis ha dicho ánimo no ánimo de lucro, iniciativa social. Bueno, para que veáis cómo está un poco repartido el asunto. Trabajan centros especiales de empleo, tan cuadros, el número de centros de social es menor que los de iniciativa empresarial. Sin embargo, las plantillas medias de los centros de iniciativa social son mucho mayores. Centros es en concreto, es que veo fatal, 67 son de medio trabajadores que los de iniciativa social frente a los 39. De nuevo hablamos de pequeñas pymes, y porque ya sí que hablamos de la iniciativa privada puede ser considerada empresa, pequeñas pymes que están trabajando en esta labor de inserción. Y ya en cuanto a la distribución de los trabajadores, el peso, como os decía, al ser más pymes, el peso de los trabajadores está más o menos equiparado entre unas y otras. Destacar aquí un dato en esa especie como de marabunta en la que hemos puesto aquí. Fijaros, por favor, en los bloques que están rellenos de negrita o de color. El relleno de color se identifica el azul con la iniciativa social y el rojo con la iniciativa privada. De 2019 a 2020 hemos experimentado una caída importantísima en los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, especialmente significativa en los centros de iniciativa empresarial, pero también esa caída va aparejada con una reducción de número en la iniciativa privada o empresarial. En cambio, en la iniciativa social, que han crecido en número, lamentablemente también decae en el número de trabajadores. Lo que nos ha sorprendido más en estos datos que hemos analizado ha sido que el número de trabajadores
sin discapacidad, ese 4,50 en la iniciativa social crece. Las razones de por qué han subido o por qué han incrementado no las tenemos estudiadas. Nos encantaría analizar el dato de la pandemia, ver cómo ha evolucionado exactamente una tipología y otra tipología de discapacidad para ver si es que puede haber algo vinculado a ello. De todos modos, en todo caso, es importante que no podemos permitirnos que el número de centros especiales de empleo, el número de personas con discapacidad que venían ocupando, decaiga en 5.000 personas. Es necesario impulsar el modelo del centro especial de empleo y la inserción laboral que realizan tanto un tipo de empresas como o entidades como las otras organizaciones, que es y su objetivo, que es el común a todos, que es la inserción laboral de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Almudena, por esos números que efectivamente pues se han visto mermados por la situación que todos ya conocemos de la pandemia. Sin embargo, a mí me gustaría hacer hincapié en ese dato que has dado de las plantillas medias, en este caso de los de iniciativa privada, que vemos que son plantillas pequeñas, lo que evidencia, ¿no?, que son los pequeños proyectos, los emprendedores que comentaba Ángel Luis al principio de la charla, los que van a generar esas oportunidades y los que terminan pues maximizando al final las oportunidades en todo el territorio nacional. Lógicamente hay desigualdades en función del territorio, por tema de localización, por tema de, pues todo el tema de, lógicamente, que el territorio condiciona esa actividad productiva, pero efectivamente debemos caminar juntos y sumar esfuerzos en todos estos centros especiales de empleo, con independencia de su titularidad o de su forma jurídica, y conseguir cuantos más puestos de trabajo mejor. Ya llegamos al final de esta mesa, de la cual estamos aprendiendo todos mucho, y como en toda jornada hemos analizado de dónde veníamos, hemos analizado la actualidad, pero queda quizá una de las cosas más importantes, que es mirar al futuro, mirar adelante. De alguna forma, este modelo de centro especial de empleo va a sufrir pues, probablemente cambios como todo en la vida, y deberá conservar pues, las referencias positivas y adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y es en este contexto que me gustaría preguntarle a Luis, por su dilatada trayectoria en este sector, ¿cómo ve el futuro de los centros especiales de empleo y su sostenibilidad? Bueno, pues para matizar un poco el futuro, sí es importante que está totalmente justificado que los centros especiales de empleo son necesarios, porque solamente comprometiéndonos como sociedad para poder atender, fijaros, ojalá el 10% de aquellas personas con discapacidad activa en España trabajaran en los centros especiales de empleo. Hablaríamos que tendríamos trabajando en los centros especiales de empleo más de 180.000 personas. Ojalá ese compromiso se llegara. Aún así, quedan muchas cosas por hacer. Nosotros diferenciamos 3 pilares importantes del futuro, aunque uno sería prioritario. Primero, el centro de todo es la persona. No podemos perder el tiempo en diferenciarnos en los tipos de puentes que decíamos. Tenemos que crear puentes. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario centrarnos en las personas y que tengan oportunidades. Las oportunidades pueden ser de manera permanentes en un centro especial de empleo o de manera, podríamos decir, transitorias. Es decir, la persona puede ir al empleo ordinario, ya público o privado. Pero una de las características y futuros que nosotros, y sobre todo de sostenibilidad, es que tenemos un campo de trabajo en lo que es la cualificación profesional. Creemos muy importante enlazar todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad o que están valorados con necesidades específicas de apoyo educativo en todo lo que es la administración educativa, en todos los servicios educativos, que tuviesen
ese tránsito de oportunidad para el empleo o para la formación para el empleo en un centro especial de empleo. La cualificación especialmente de los jóvenes, pero también la cualificación profesional de esa segunda oportunidad. Muchas personas, por circunstancias, cambian su vida, enfermedades, accidentes y claramente pueden tener incapacidades. Esa normalización o esa justicia que va a hacer que todas aquellas personas que tengan una incapacidad recuperen como mínimo ese 33%, creo que requieren esa cualificación profesional de tránsito. Hay una labor importante que se puede trabajar con las mutuas y una labor importante también con los centros de formación. En segundo lugar, creo que es importante, no es ajeno la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, apoyar principalmente uno de los pilares básicos que es la transformación digital, ni mucho tampoco ajeno a que haya una innovación o un desarrollo o incluso investigación. Pero sí es verdad que hay profesiones no sustituibles y creo que es muy importante que la labor que tenemos a la hora de poder mantener puestos de trabajo y cualificar rápidamente y adaptar los perfiles profesionales a las necesidades de la empresa, creo que puede ir de manera paralela. Quiero decir con esto que debemos ir complementando la innovación tecnológica, pero a la par formando a futuros profesionales para esa innovación tecnológica, evidentemente siempre con el colectivo que nosotros vamos a defender, pues especialmente somos responsables de poder ayudarles, que son las personas con discapacidad. Y por último, está muy de moda también, hay que reforzar la cohesión social y sobre todo la territorialidad. Los centros especiales de empleo, una de las características es que algunos son grandes empresas, pero otros son pequeñas empresas, pero estamos en casi todo el territorio español. Y eso que es la vinculación con el territorio, queremos que se nos centre como un aliado indispensable para retener el empleo en aquellos lugares donde haya despoblación. ¿Por qué? Porque a veces las personas con discapacidad y sus familias en aquellos territorios pues son los que verdaderamente tienen menos oportunidades. Nosotros tenemos que priorizar eso. Ahora está muy de moda. Una de las labores sociales importantes es de poder traer personas de otros países a poblar o a mejorar la población de determinados territorios. Los centros especiales de empleo pueden hacer que esa vinculación con el territorio, que ya lo tenemos, sea una seña de identidad y pueda también ser un valor, porque creemos también en las pequeñas y medianas empresas y creemos sobre todo también en la creación del empleo autónomo, porque muchas de esas personas pueden ser también emprendedores. No olvidemos que los centros especiales de empleo, su objetivo puede ser el empleo, pero también esa orientación y esa formación es una señal de identidad que se debe de ser destacable y creo que incluso conocible, porque a veces no se nos conoce o no tiene la gente la información de la importancia que se tiene. Creo que nuestra labor va de la mano con soluciones reales para necesidades y ojalá en un tiempo prudente podamos llegar que ese 10% que hablábamos en intervención pueda ser ya un requisito mínimo, porque creo que queda mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias, Ángel Luis, por tu reflexión. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, pero antes, Ángel Luis, yo te quería preguntar a colación de lo que explicabas y poniendo el foco en el emprendimiento. Y soy conocedor, ¿no?, del conocimiento pues, que tienes en esta materia. Me gustaría preguntarte cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta, por ejemplo, una persona con discapacidad que quiere emprender, o cómo podemos, dicho de otra manera, cómo podemos promover más ese emprendimiento para que se puedan llevar a cabo esos proyectos que decías en vincular ese territorio con las personas con discapacidad, aquí las que vengan. El principal obstáculo que pueden tener es la falta de confianza. Vamos a ver, a veces cuando una persona quiere emprender, pues tiene mucha ilusión, pero también tiene miedo. Entonces, yo creo que el tener la labor de un centro especial de empleo, en nuestras bolsas de empleo, nuestras bolsas de cualificación, cuando un emprendedor, pueda ser hombre o mujer con persona con discapacidad, quiere llevar a cabo una iniciativa empresarial, puede tener la confianza de que puede tener el apoyo, pero también puede tener
como decíamos, esa barandilla de que si no sale bien, pues tenemos el Centro Especial de Empleo. Por otro lado, a veces cada día es más complicado ser emprendedor. Si hiciésemos un barrido un poco de lo que es la formación, incluso tanto formación en todos los niveles, pero especialmente en formación de cualificación profesional universitaria, ser empresario o empresaria pues no es lo más atractivo. A veces nos venden que un empresario es bueno cuando vende su idea, pero cuando un empresario o una empresaria o un conjunto de empresarios, no hablamos de un título individual, sino también puede ser en colectivo, cuando tiene una idea es que esa idea que quiere crecer, desarrollarse, no es un emprendedor el que crea una idea y la vende. Entonces, quiero que esa confianza a veces quiera. Y luego, por otro lado, pues que socialmente a veces existe un cierto estigma que caracteriza a la impresión que puede tener un empresario o una empresaria. Creo que los empresarios y empresarias no son personas que quieran hacer algo malo, sino que son los que más desarrollo social pueden crear en un territorio, en un conjunto, en una actividad, porque crean empleo. Que es más rico crear empleo y oportunidades a personas. Y evidentemente si esa persona es del colectivo de las personas con discapacidad, pues lleva una serie de identidad de lo que es la responsabilidad social, un ejemplo y una referencia a seguir. Absolutamente de acuerdo, Ángel Luis. Muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final de las intervenciones que queríamos poner encima de la mesa y rápidamente vamos a dar paso a las preguntas que nos estáis haciendo llegar. Intentaremos, dentro de lo posible, pues ir poder respondiéndolas todas. En primer lugar, pues nos hacen llegar varios comentarios acerca pues, de la necesidad de visibilizar las labores de los centros especiales de empleo y también de mejorar la formación de las personas con discapacidad pues, a través de los mismos. Y luego nos hacían llegar una pregunta muy interesante que creo que por su experiencia, Beatriz, seguro que nos puede responder, es cuáles son los perfiles de discapacidad más frecuentes, si es que de alguna forma pues, se pueden categorizar o se pueden agrupar, que tenéis en los centros especiales de empleo y que ayudáis lógicamente desde los equipos multidisciplinares. Creo que Beatriz, no sé si nos oye, se me ha quedado congelada. Sí, me parece que... Está congelada. Está congelada, pues, sí. Pues nada, pasaremos a otra pregunta. En este caso, nos preguntaba Inma, también para ti, Ángel Luis, ¿cuál crees que es el vínculo que hay que establecer entre los centros especiales de empleo y los centros de formación, especialmente los de certificados de profesionalidad, que es en este caso los que ya representan la Asociación Nacional de Centros de Formación Profesional? Pues yo creo que un requisito indispensable, y sobre todo las políticas de formación que tienen en los últimos años muchas comunidades autónomas, es priorizar la formación para el empleo como certificado de profesionalidad. Está muy bien. Evidentemente, para hacer un certificado de profesionalidad debes estar homologado. Creo que es muy importante si hay entidades que ya están homologadas. Los centros especiales de empleo no tenían que entrar en esa lucha, sino que debe haber un convenio con esos centros, porque el Centro Especial de Empleo, la labor importante que tiene es enlazar las personas que tienen captadas, podríamos decir, en bolsas de empleo, y intentar que formen parte de proyectos empresariales en el tejido empresarial, ya sea por medio de áreas específicas, claves laborales o servicios específicos, o también la propia promoción. Creo que debería haber una colaboración y debería haber esa conversación, un convenio específico que vaya enlazada con territorios. Es decir, cada territorio va a tener una serie de especialidades demandadas por las empresas y creo que la labor que está haciendo, en este caso, Inma Miralles con los centros de formación, creo que es un trabajo que los centros especiales de empleo no deberíamos entrar ahí. Algunos están homologados y están bien, pero por experiencia no podemos homologarnos en todo. Debemos homologarnos si queremos en algo,
pero sí los centros hay que respetarlos. Yo creo que no es una actividad principal la formación para un centro especial de empleo, pero sí un medio. No veamos la formación como una actividad, sino le veamos como un medio para conseguir un fin, que es que la persona tenga un empleo. Creo que es un convenio específico, una colaboración que se puede dar forma. Creo que Isma, pues si quieres en estos días, ya sé que tenemos varias conversaciones, incluso con Almudena has hablado, pues podríamos tener algún proyecto referencial en alguna comunidad autónoma para tomar como punto de partida y referente para que determinados centros en otras comunidades y determinados centros en otras comunidades puedan seguir el ejemplo. Pues por completar un poquito lo que ha comentado rápidamente Ángel Luis, sí, os comentábamos que muchos trabajadores con discapacidad en nuestros centros tienen un nivel y en general las personas con discapacidad tienen una media de estudios de secundaria. Eso les impide promocionar en los empleos y en los trabajos. La idea que tenemos y en la que estamos trabajando es conseguir, a pesar de esa no cualificación académica, lograr a través de los certificados de profesionalidad que se les reconozca esa capacidad, esa profesionalización, esa titulación profesional para poder avanzar, para poder promocionar o incluso para poder transitar al mercado ordinario. Esa es la línea que estamos trabajando. Muchísimas gracias a ambos. Recupero la pregunta para Beatriz, que creo que la tenemos con nosotros. Beatriz, ¿estás ahí? No, me parece que sigue otra vez con problemas. Bueno, os vuelvo a lanzar otra pregunta para Almudena o Ángel Luis, que nos hacía en este caso María Ángeles Jungueras, que preguntaba lo siguiente: ¿qué mensaje lanza la Administración cuando la multa de 6.000 euros es menor que cumplir con las medidas alternativas? ¿Vas tú o yo? Si quieres empiezo y luego detallamos un poco. A ver, la Administración, y hemos detectado, aparte de la multa que puede ser simbólica, pero que tampoco lo es, hay incluso empresas que han decidido en su medida pagar la multa y seguir incumpliendo, pero sí lo que hay determinadas comunidades autónomas que ya están exigiendo que se cumplan, incluso cuando licitan o hacen determinados compromisos de proyectos que la Administración exige, les requiere que cumplan ese 2%, independientemente de la multa, porque si no lo cumplen, no hay multa que repare ese incumplimiento. Pero sí decir que hay comunidades autónomas que cuando una empresa decide intentar colaborar con un centro especial de empleo, lo que le exigen es que verdaderamente compruebe que puede contratar personas con discapacidad directamente, es decir, les obliga a hacer una oferta de empleo público y que esa oferta pues quede desestimada. Sabemos también, por la práctica que tienen determinadas comunidades, que no solo es el cumplimiento de esa oferta, sino que hay inspección. Y cuando hay una inspección, pues hay cierta preocupación y a veces ese compromiso lo hay. Contratar a una persona con discapacidad en una empresa, pues hoy en día no es difícil. El objetivo es que haya empleo en esa empresa, porque personas con discapacidad desempleadas las hay. Lo que sí es que estén cualificadas y sobre todo la ventaja que tiene un centro especial de empleo es que te va a adecuar, te va a adaptar, va a intentar buscar ese puesto que se mantenga, independientemente de la persona. Una persona puede tener ese puesto y puede tener bajas. Y se le respeta ese puesto con un sustituto, una persona o una cierta flexibilidad. Creo que son ventajas que a veces las empresas pues no se les entienden. De las propuestas de la Administración le falta mucha forma de ver y comprender cómo es un centro especial de empleo, porque defienden que el objetivo de emplear a una persona, el objetivo del éxito es el empleo ordinario. Pero las personas con discapacidad, algunas tienen un empleo ordinario permanente, pero otras no. Hay que respetar que existen distintas variabilidades que van a ir un poco paralelas a las características. Creo que las personas más especializadas o los profesionales que mejor van a hacer esas transiciones son los equipos que están actualmente en los centros especiales de empleo. Creo que a veces incluso las propias comunidades autónomas desconocen
esa profesionalidad que pueden tener los equipos que tienen los centros especiales de empleo. Almudena, puedes continuar. Lo has dicho impecablemente. Gracias, Ángel Luis. No, me sumo. Muchas gracias a las dos. Vemos que algunas preguntas que nos formuláis ya han sido resueltas. Concha preguntaba cuál es la normativa de los ajustes personales y sociales, que lo hemos tratado. Asimismo, Nuria preguntaba sobre las oficinas de empleo. En este caso, pues va a depender de la comunidad autónoma, en el cual pues, se tendrá que inscribir, lógicamente, como demandante de empleo. Y no sé si hemos podido recuperar a Beatriz. Si estás por aquí me cortas, Beatriz, si no yo sigo con las preguntas. Yo estoy hablando con ella y la pobre lo está pasando fatal, pero se ha quedado sin... Ya, es la tecnología. Y lo he intentado varias veces, así que bueno, vamos a disculparla. Porque ningún problema. Todas las preguntas que queráis hacer llegar también a Beatriz, nosotros pues las contestamos a posteriori. Eso es, las haremos llegar y... Nos preguntan también por aquí, nos comentan, mejor dicho, qué importante, Ángel Luis, lo que comentas de los apoyos que se ven en los centros especiales de empleo y que muchas veces desaparece el empleo ordinario y fracasa en la inserción, ¿no? También apoya por aquí la publicidad de los centros especiales de empleo en todos los niveles de acción y bueno, y básicamente son comentarios ya de apoyo y de visibilidad. También tenemos a Berta Brosilovsky, que nos emplaza pues, a un estudio de accesibilidad cognitiva, también forma parte del Consejo Español. Y si no me dejo a nadie, si es así, disculpadme, creo que hemos resuelto todas las preguntas. Antes de dar paso y finalizar la jornada, antes de dar paso a nuestro querido presidente Albert Campabadal, comentaros, simplemente agradeceros en primer lugar vuestra atención a lo largo de toda la jornada y comentaros que se os va a abrir un cuestionario de satisfacción al que os agradeceríamos mucho pues que pudierais responder, que os va a llevar 2 minutitos nada más. Y nada, que muchísimas gracias y cuando quieras, Albert, puedes proceder a la clausura. Gracias. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta primera sectorial de empleo. Nosotros dentro del Consejo Español tenemos muchas sectoriales y precisamente la sectorial de empleo es la sectorial social a la que yo me he dedicado en los últimos 30 años de mi actividad empresarial. Con lo cual, pues estoy aquí como pez en el agua. Es un sector que, como hoy hemos estudiado, es importante darle visibilidad porque lo que hacemos es necesario para muchas personas con discapacidad que no nos conocen, que no sabían de nuestra existencia. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, esta conferencia que hemos tenido y que está siendo grabada, la vamos a colgar dentro del canal de YouTube del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia y dentro del canal de YouTube de Prensa Social. Esto quiere decir que hay muchos de los que nos han acompañado que no han podido estar en los últimos minutos, porque ya llevamos casi 2 horas menos cuarto, pero que lo podrán volver a revisar y después muchas familias y personas interesadas que por la calidad de las ponencias pues podrán de alguna manera tener acceso a los servicios que damos en los centros especiales de empleo. Yo creo, claro, a ello me he dedicado, pero yo creo que la función que hacemos es importante. Recuerdo hace 5 o 6 años, cuando todavía tenía el honor de presidir la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, que en una de los congresos anuales teníamos de invitado al director del SEPE, del Servicio de Empleo Público, y nos decía, yo me quedé, flipé, decía que más del 50% de los contratos que se hacían en España a las personas con discapacidad se hacían desde los centros especiales de empleo. Claro, el dato es brutal, ¿no? O sea, pone de relieve, yo creo, que la labor que se hace es una buena labor. Y también me acuerdo de la Universidad de Sevilla, que hará unos 8 o 9 años publicó un estudio
sobre el cumplimiento del 2% por parte de las empresas ordinarias. Y el 80% aproximadamente de las empresas obligadas a contratar a personas con discapacidad no cumplía. Y muchas veces nos referimos a la LISMI del año 82 que obliga al cumplimiento de este 2%. No, el cumplimiento del 2% viene ya de agosto del año 70, todavía en vida del general Franco. O sea que llevamos ya más de 50 años con la obligación de contratar a las personas con discapacidad y esto no está ocurriendo. Por ejemplo, en nuestra vecina Francia, las empresas que no contratan, allí es el 6% lo que se ha de tener, un 3% de contratación directa y un 3% a través de medidas alternativas. La empresa que no cumple tiene que ingresar a final de año, junto con las cuentas anuales, una cantidad fija, sí o sí. O sea, nosotros aquí en España tenemos la Inspección de Trabajo que si nos pilla, y si no nos pilla, pues aquí no pasa nada. Allí las empresas no tienen la escapatoria de a ver si las cogerán o no las cogerán en el incumplimiento. Tienen la obligación o de cumplir con la contratación o de ya ingresar directamente en el erario público la cantidad correspondiente, ¿no? Entonces, son maneras diferentes de enfocar el tema que evidentemente no siempre están dando los mismos resultados y así está que 1 de cada 4 trabajadores con discapacidad trabaja, pero los otros 3 no trabajan. El empleo, como ha dicho Marc Subirón, lo quiero recalcar y siempre lo digo porque me parece importantísimo, el empleo para las personas con discapacidad supone un aumento de la autoestima, supone una relación social importantísima para aquella persona que sale de casa, va a trabajar y encuentra un mundo exterior a su hábitat familiar que es tremendamente enriquecedor, le da una autonomía económica y además le permite un proyecto de vida, ¿no? Entonces, yo creo que es consensuado que es precisamente el empleo para las personas con discapacidad la herramienta más inclusiva que existe, ¿no? Entonces, en España el tema de los centros especiales de empleo se enfoca. Hoy estoy haciendo un cierre diferente de los otros cierres porque claro, hace 30 años que estoy en el medio de la cuestión, ¿no? Y algo entiendo, ¿no? El empleo de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo en España se enfoca desde 2 maneras diferentes. Hay una gran entidad social que, por ejemplo, ha creado un problema donde no lo había y forzó que en la ley de contratos del sector público más del 50% de los centros especiales de empleo y 50.000 personas con discapacidad de estos centros quedarán excluidas de la contratación pública. Esto, para una entidad social, para mí esta acción es una acción aberrante. O sea, no puedes excluir deliberadamente a 50.000 personas de la contratación pública, ¿no? Esto no, para mí no tiene... Bueno, sí, siempre hay los intereses que solo explican todo, ¿no? Y además unos sindicatos que hicieron oídos sordos al tema. Y después también en la última contratación, en el último convenio también laboral, se firmó por parte de unos sindicatos determinados que al mismo trabajo habían diferentes remuneraciones, ¿no? No puede ser que al mismo trabajo hayan remuneraciones diferentes, ¿no? Entonces, esto nosotros desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia y desde CONACE, esto pues no lo apoyamos, al contrario, lo estamos combatiendo. Nosotros propusimos que en el convenio colectivo se recogiera el salario que se tuviera que recoger. Como mínimo siempre hay el salario mínimo. Cada vez que ha habido un aumento del salario mínimo, este salario se ha repercutido en todos los trabajadores. Pero que si tenía que ser más alto, que fuera más alto, pero más alto para todos. No puede ser que los trabajadores que están en los centros especiales de empleo de iniciativa social tengan salarios pues, un 10, un 15, un 20% por debajo de los otros compañeros que están en otros temas, en otros centros especiales de empleo, ¿no? Por esto, yo como cierre de esta sectorial de empleo, quiero agradecer a todos los representantes de los sindicatos que nos acompañan hoy aquí, a Unión Sindical Obrera, a FESIE, a UCE, a la Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo. Les quiero agradecer que sean compañeros leales junto con CONACE en el trabajo de las personas con discapacidad, que nos ayuden a continuar
en la labor de mejorar el empleo de las personas con discapacidad, que nos ayuden a que los centros especiales de empleo cada vez seamos pues, entidades más bien estructuradas, más bien formadas, más ideales para estos trabajadores, y que todos juntos pues, podamos continuar pues, en la senda de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Gemma, también por el lenguaje de signos. Muy agradecidos.